El ureter solo se va a encargar de llevar la orina y la vejiga también se va a encargar de contener la orina y expulsarla por las cavidades necesarias. Básicamente no hay más. La única diferencia está en el ureter de la mujer, que es más corto, en el ureter de la mujer, que tiene más elementos. Y bueno, en las adendas, por así decirlo, ¿no? Y en este caso, por estar cerca, lo tocamos, porque después tocaremos la parte ginecológica y obstétrica, hablando pues, de la próstata. Pero en realidad no tiene mucho problema. Tal vez la fisiología sí, pero no es mucha la fisiología que nosotros podemos entender. El riñón preconito va a tener un polo superior, un ilio, una pelvis, ¿no? Y un borde externo. Es eso. El riñón tiene un montón de unidades, ¿no? Que se llaman las neuronas, en las cuales existe el bombillo y bueno, la médula, la capacidad de Bowman para poder hacer unos espacios, ¿no? En unos espacios va a pasar la sangre y en otros va a aparecer un trabo, ¿no? Y después se va a coleccionar a través de los túbulos, ¿no? Los contornados, etcétera, para llegar al sistema colectivo, que es la primera parte de la mesa. Entonces tenemos una parte que sería el parénquima, otra parte que es el sistema. Esto se conoce como el seno. En la parte que es el parénquima tenemos dos partes bien definidas. Una se llama la corteza. ¿Cuál es la diferencia? Existe diferencia anatómica sí, porque si cortamos un riñón vemos la parte de la célula y la corteza. Existe diferencia fisiológica sí, porque realmente en la corteza tenemos glúteo. Y obviamente existe diferencia funcional, porque aquí solo se purifica un poco de orina y el filtrado ocurre. Ahora, la médula contiene estas cositas que también son visibles anatómicamente, que se llaman las pirámides, ¿no? Las pirámides que contienen en la médula contienen una cantidad de tejidos que están separadas por unas zonas que se conocen como las columnas, ¿no? De verde, las cuales también son visibles anatómicamente. Y otra importancia que tienen es que esta es la zona por la que van a entrar a la zona de la corteza y a la médula los vasos. Ramas generan línea renal y van a salir los vasos hacia la médula. Por aquí hay muy pocos vasos, generalmente solo uno que llega a la médula. Aquí hay una gran red de vasos. ¿Okay? Obviamente, ¿por qué? Por la forma como trabaja el riñón. Y aquí es donde se produce la filtración. La médula tiene una zona final que se conoce como papila. Cada médula tiene una papila. Cada papila se cuenta con un cáliz menor. Existen varios cálices menores y aproximadamente 3 o 2 cálices mayores, que son obviamente varios de los cálices. La importancia de decir que cada cáliz menor tiene una especie de tenazas, ¿no? Son huecas obviamente, pero tienen esta forma por recibir la cáliz mayor y todos los cálices mayores que se mueven en la pelvis renal para salir al ureter. En este hilo entonces vamos a encontrar la parte de grasa, el seno renal, vamos a encontrar la arteria renal, y la vena renal que a veces tiene parte anterior y posterior. Generalmente la arteria renal siempre sí. Y después se dividen segmentos y esos segmentos a veces se dividen anterior y posterior y así todo hasta llegar acá, ¿no? Más por eso no podemos decir, pero sí, no hay necesidad de decir, pero sí recordar que acá hay mucha más irrigación. En relación a dónde se encuentra, sabemos que el riñón es recto, ¿no? Y el riñón, aparte de eso, está más o menos a nivel de 12, 1, recordando siempre que un riñón va a estar más bajo que el otro, ¿no? Por ende, el riñón se relaciona con el hígado, se relaciona con el colon, ¿no? Este riñón también se relaciona con el colon y también se relaciona con el vaso. Pero no de forma directa, porque hay varias capas.
de cápsula renal que podemos ver aquí. Esta es la lista que contiene el órgano. Existe otra que se debe insertar en el peritoneo alrededor de las fascias, en este caso, psoas, que es la fascia renal, ¿no? Con la fascia nerota, que es anterior, y la otra fascia que no su nombre, y que tiene una zona grasa, ¿no? Entonces se dice una grasa pararenal, una grasa perirenal alrededor del riñón pararenal. Eso tiene importancia bastante. Ejemplo, hay un traumatismo, y bueno, el riñón no ha sufrido, pero sí se ha roto. Entonces se va a producir un urina. La orina es bastante irritante, pero el urinoma va a quedar congelado. Y se va a ver acá y se puede tratar acá, porque no va a ir quizás pacificadas y todo eso. Merced a que tenemos esta fase. Después ya saben que la aorta es la rama que va a dar las arterias renales y la vena cava es cuando van a ir. Tanto la arteria como la vena tienen relación con los vasos conadales. No vamos a ver nada de esto todavía. Los uréteres se continúan con la pelvis, básicamente tendría un trayecto abdominal pélvico, ¿no? Los uréteres miden alrededor de 5 o 7 milímetros de luz. Desembocan en la vejiga haciendo diferentes trayectos. En el caso, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Van a ir hasta la base del medio ancho, van a ir por detrás de la arteria uterina, acá. Técnicamente deberían dar la vuelta un poco y por la parte posterior. En el caso del varón, hasta la base, sube un poco y vamos por la parte posterior, ¿no? Se relaciona con el conducto deferente. Se describe que el uréter tiene 3 estricheces bien comprobadas. La primera es la llamada unión ureteropiélvica, la segunda es a nivel del cruce que tiene con sus ilíacos. Y la tercera es cuando entra la ureter en la vejiga. Si esa es la vejiga, el ureter no entra así, entra como el micélio. Ustedes ponen entra de frente, entra así. Entonces hay un trayecto intravesical que es poquísimo, se llama un centímetro que existe. La vejiga es un órgano muscular, es sagital, no está ordenado en capas, tiene una mucosa, ya comentamos en el pasado que es bastante extensible, puede llegar a 1 metro, 2 metros, y su interior es rugoso, a excepción de una zona triangular, que se define por la altura del uréter, la extremidad de otro y estamos hablando del trígono vesical. El trígono vesical, pero tiene otra inervación con respecto al resto de la vejiga, que es un músculo, así llamado el detrusor, y aparte de eso, tiene otra función, ¿no? Básicamente, entre el detrusor y el vesical, vamos a que vamos primero a la presión o a cerrar el cuello de la vejiga, por varios motivos. Primero, para la continencia, y en segundo lugar, porque al final esta uretra es la vía común en el varón de tanto la orina como de semen, ¿no? Entonces, cuando el semen sale, es cuando se utiliza. La vejiga, entonces, tiene el trígono vesical, tiene los orificios ureterales, cuello vesical, por ende se continúa con la próstata, que es un órgano como una nuez, con una base que está pegada a la vejiga y con un ápice. La próstata tradicionalmente tiene lóbulo anterior, posterior, lateral, es el lóbulo medio, pero actualmente se puede describirla como la zona del estroma anterior, la zona posterior, la zona central y la zona de transición. Siendo la zona de transición la que está más cerca a la letra, que la letra pasa por el medio
tengo munición, líquido prostático, el hedor prostático aumenta el semen, pero también en la uretra prostática es donde desemboca los diferentes, que no se llaman así, ¿no? Entonces, ¿no? Antes de desembocar, una, un aumento del diámetro, por ejemplo, que es una ampolla, de producto deferente, y justo antes existe un divertículo que se está haciendo en el paro. Y de ahí aparece por un triángulo que llega acá. Existe también arriba otro conducto llamado el útero macho, que es un conducto básicamente ciego. Hay algunos aquí. Y estas cosas son importantes porque a veces encontramos algunos quistes funcionales o después, debajo de la próstata vamos a encontrar el esfínter, ¿no? Básicamente es el externo de la uretra, y el diafragma. Más abajo encontramos la vena, ¿no? La uretra entonces tiene tres porciones para el varón: la prostática, la membranosa y la veniana o esponjosa. ¿Por qué está conformado por el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, ¿no? Por el cuerpo esponjoso discurre la uretra veniana por el medio casi. Sin embargo, respecto a una zona tal vez más fresca que se llama el bulbo, también tiene importancia, así como la tenía la próstata, justamente por el tema de que por ahí donde pasaba, pues, para entrar a los cuerpos, los filetes, mediante un sistema de trabéculas, van a hacer que pueda posibilitar la sangre. El estímulo de estos filetes nerviosos va a ser que la trabécula caliente en posición. Y el cuerpo cavernoso termina aquí. El cuerpo esponjoso más bien llega hasta una zona que se dilata, que se conoce como glande, y la misma uretra se dilata un poquito con la fosa glandular para terminar en ahí. Nada más que decir ahí. De la próstata hablemos cuando veamos zonas que tienen como fácil entender. Del testículo, solo decir que es un órgano que también parece un cañoncito, y básicamente consta de varios fluidos, ¿no? Un tabique que depende de la longitud. Acá tenemos dos capas, ¿no? La visceral, y por fuera del escroto del testículo tenemos muchas más capas. Hasta llegar al dardo. Nos interesa mucho esto, sin saber que acá se produce el líquido seminal. Vamos a llegar a una zona central, ¿no? Que se llama la red de testes. Acá también está el lirio, los vasos, y que después la red de testes se va a conformar en un conducto muy enrollado hacia esta zona que se conoce como la cabeza, y la cola se continúa. El conducto deferente va a pasar por el anillo inguinal hacia el abdomen y va a terminar en la próstata. Ampolla, y eso es lo que necesitamos. Ahora, entonces, este sistema básicamente es un montón de órganos que producen algo y otros órganos que los transportan, pero eso no tienen ¿no? Que se modifique en algún momento, sí, o sea, se modifica, digamos, el contenido en algunos órganos, que antes en excepciones como el semen, pues se va a modificarlo cuando pasa por el centro deferente hacia la próstata, sistema porte de la próstata. Ahora, ¿qué podemos ver en una radiografía normal? En este caso es una radiografía. En una radiografía normal, como hemos visto, puede llegar a ver el contorno del riñón o la presencia de la grasa alrededor. Sin embargo, recuerden que en este momento la imagen tiene una característica, ¿no? Que se llama la divergencia. ¿Recuerdas cuando hablamos de rayos X, ¿no? Entonces, no hay forma humanamente posible de que así que si
yo quiero medir el riñón, no es la radiografía, ¿okay? Pero sí es muy indicado por la presencia de la densidad cálcica. Cuando yo quiero ver, no solo puede haber cálculos, ¿no? Puede haber calcificaciones del mismo parénquima, de cosas que puede haber también, puede haber calcificaciones del vaso, se van a ver con problemas que les puedo caracterizar. Pero cualquier cosa que tenga densidad de calcio se va a ver. Ni siquiera podemos ver bien el sistema protector, a menos que, como ven, tengamos una técnica que haga que el sistema. Entonces, hay varias formas para eso. La primera sería en la vena, esperando que pase al material y pase al riñón. Cuando pase al riñón, como un contraste, se va a lavar, se pueda, y va a aparecer. La otra sería meterlo de frente en catéter. La fotografía también. La otra sería meter un catéter por aquí. Sí, por cistoscopía llegamos a la unión y metemos un catéter por acá. La radiografía retrógrada, la cistografía retrógrada, ¿no? Son técnicas más cruentas, obviamente, pero que ahorita tienen que ser por los rayos X. Una fotografía no podría ser igual de bien, ¿no? Básicamente, la cistografía retrógrada lo que es eso: poner retrógrada el contraste. ¿Y para qué nos serviría eso? En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo en una fotografía es a ver el sistema. Ya para ver, por ejemplo, alteraciones congénitas. La riñón de herradura se va a ver bien, la duplicación también, un riñón ectópico también, pero hay muchas otras cosas que podemos pensar. Por ejemplo, podría ser que por una y queremos evaluar si efectivamente hay un reflujo, ¿no?, de orina hacia un riñón, por esa u otras causas. Una cistografía o una presión sostenida en algún momento nos puede evidenciar, ¿no? Y bueno, en algún momento también se suelta el podemos llegar a ver. Está bastante bien porque este es el ahí. En este caso, esto ha sido una uretrografía. Lo que estamos viendo aquí es la membranosa y en ecografía tenemos ya la ventaja de poder mucho mejor y mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el virus moderno, los gases, ¿no?, que nos van a fastidiar cuando hacemos abdomen, realmente no deberían fastidiar. Lo único que nos podría fastidiar, pero es más fácil salvar las costillas que salvar el gas. Así que la visión, ¿no?, medial, digamos, lateral, pues, ¿no?, es bastante adecuada para eso. Simplemente es cuestión de tener maña para poder llegar a, ¿no? Podemos ver acá los músculos lumbares, la grasa, y acá está el renal, que es el glucogénico por la presencia de vasos, por la presencia de los cálices y por presencia de grasa, y el riñón, que tiene una ecogenicidad media. Sin embargo, esa ecogenicidad debe ser tal que nos permita ver entonces, una buena ecografía debería permitirnos distinguir entre columnas de Wernicke y pirámides. Si vemos eso, entonces también vamos a poder ver adecuadamente el parénquima y medir el parénquima. Es importante porque tenemos que tenerlo también tamaño normal. Según los libros, porque acá no somos libros como esta, un riñón debe medir entre 10 y 14 no es raro encontrar alguna. Tengan en cuenta que estos estudios
momento eran más pequeñas o más grandes que la población que tenemos. Ustedes obviamente como generación tienen una talla promedio más alta que la nuestra. Probablemente sus hijos tengan una talla más grande. Seguro que ellas se caen. Porque es una cosa así. Yo estoy en una entrada que la de los chicos que eran grandes, pero en algún momento, por cosas que eso está bien definido, por la gente negra, entre otras cosas, todo se fue para abajo. Y otras. Obviamente, bueno, tiene que ver con una cosa que ha viajado en algunos autores, es diferente del español que Venezuela, o promedio. Tiene que ver, es mediterráneo. Algunos dicen que es por el tema de los sarracenos, pero no tiene mucho que ver, porque en realidad sus padres son italianos, españoles, italianos, ¿no? En cambio, sí, noruegos, bueno, es un tema étnico y por eso lo tenemos que tomar. Si yo encuentro un tamaño de 9 centímetros, no voy a decir la ciencia cierta que tiene problema. ¿Por qué? Porque un tamaño de diámetro longitudinal, que no representa 3 y 5, un tamaño de diámetro longitudinal tiene implicancias para evaluar si este riñón, por ejemplo, está perdiendo paréntesis. Y eso ocurre en electrónicas. Pero hay otros cambios. Entonces, por eso les digo, no solo porque un riñón sea pequeño, vamos a decir, pero lo normal es que se pase. En el libro de Saca todos para varones, y otra cosa más. La relación que debe ser 1, ¿no? 2, o sea, hasta 1/3 y hasta 2/3 de parénquima contra cerebral. Si esa relación es menor, o sea, si esto no es un tercio del total, ¿vale? Por ejemplo, si mide 40, 45 milímetros, ¿no? Sería el diámetro anterior, y mi corteza mide 15, está bien. Si midiera 18, está bien. Si midiera 20, y si midiera 8, riñones chiquitos a veces se relacionan a otras cosas, pero como les digo, tomamos con yo sé, que no hay ni 9 centímetros, tomarlo con pinzas, tengo un riñón de 6, ¿no? La vejiga en ecografía se ve en la de orina, que es ecogénica, y dependiendo de quién tiene, vamos a ver la pared más compleja, pero generalmente debe ser ecogénica, suele tener interfaz hiperecogénica, producto de la serosa y la hueá, básicamente esta grasa reina. ¿Por dónde se encuentra? El proceso venoso, ramas nerviosas, etc. Entonces, mientras más pequeña esté la vejiga, más no deberíamos evaluar una vejiga más baja, ¿no? Debería tener niveles fisiológicos de 350 cúbicos. Y en ese concepto, la vejiga más o menos llena, la pared no debe ser mayor de 5 milímetros, medio centímetro de pared. Más, hay hipertrofia de la pared. Tenemos dos vejigas, una visión axial, pero no es tanto por la vejiga, sino por la próstata. Entonces, la próstata, como ven, está debajo, es hipogénica, no debe ser hipogénica, pero eso depende un poco de cómo agarres. Y aquí no tenemos legalmente, a menos que a veces no sea muy baja, mucha resolución de detalles. Yo puedo llegar a ver la orina, puedo llegar a ver tal vez algunas cosas, incluso si estoy basado en algunos otros, pero nada más. Sí la puedo medir y puedo evaluar una cosa que se llama elevación vertical del crecimiento del cuerpo. Es una forma antigua de decir que existe una hiperplasia prostática de la cintura. Eso sí lo puede evaluar, pero con la fórmula, ¿no?, de los 3 diámetros 0.6 o 0.52, más exacta, podemos tener una
volumen de la próstata. ¿Cuál es el volumen normal? 20. 20, 30 dice que pero otra vez eso lo tenemos. No recuerdo. Y ahora, 120 por grados, 140 por grados. Parece que no nos ayudaron mucho, ¿no? Pero una hiperplasia, recuerden eso, una hiperplasia, sea del dolor que sea, está pegada, entonces, hasta hiperplasias leves, ¿no? Grado, podrían provocar osteoporosis. Y tal vez no lo veamos ahí, pero lo vamos a ver en la. Pero también podríamos hacer eso. Se ve mejor la próstata, ¿no? Para el neurólogo, muy bien. Para el paciente, tal vez no, porque es una patología trans. Así como lento vaginal, aprovechando que solo existe, ¿no? Una y otra la fase de y obviamente el recto, y podemos ver la próstata en su base, en su ápex, medir igual, pero vamos a ver mucho mejor la uretra. Vamos a poder caracterizar mejor. La mala noticia es que no porque haber módulos, ¿okay? Estas características, ¿no? La distancia y demás, probablemente no parezcan tan bien caracterizadas en la ecografía. Tampoco que la rectal es el medio para probar que es un. Como siempre es esa, pero si nos ayuda, obviamente, esta ecografía rectal en seleccionar acá. Ahora, por más que tenga nódulos, si tiene un PSA de 0.2, no lo va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el tamizaje exige una prueba de PSA. Si la prueba de PSA está fuera de valores normales, hay varias formas que no las saben en este momento, no es solo PSA en el momento. A veces la próstata es grande y obviamente el PSA está elevado. Tenemos que ver otras cosas como el libre, la velocidad de PSA, etcétera. Por ese motivo, si hay una indicación, se hace la biopsia. Pero si no sirve para caracterizar. Lo malo es que tampoco podemos caracterizar mucho el tema de los lobos. Es decir, es bastante fácil de caracterizar lo que es una según me gusta mucho y no lo haría. Y se mira bastante bien, por ejemplo, todas las capas, hasta la lutilla, hasta la final, acá es normal de trabajo, y para tratar el hilo y todo lo demás de mirar. Aparte podemos ver las capas. Y en caso de que haya un volumen por edema, podríamos ver. También en caso de que haya flujo, y no solo por ojos, sino que van a cruzarse las venitas que están por ahí, alrededor del conducto final, existe este peso, y podemos, aparte de la clínica que se eso, una ecografía de evidencia que están inclusadas. Básicamente acá tenemos una lista total, acá hay un mínimo, acá hay hilio, que es un ecogénico, pero en general el granulado es fino, el es hipogénico, más y bien delimitado. Si hablamos de tomografía, vamos a hacer. El riñón sin contraste, pues tiene una distinción bastante. Porque si ya tenemos una ecografía, yo no necesitaría una tomografía, no se me puede aprender más. El contraste, generalmente cuando se pone un protocolo, 0.5 centímetros en un minuto, tenemos algunas fases.
la fisiología. Estas fases son la arterial, empieza la arterial, la fotográfica y hidrográfica. Lo que se explica solo, ¿no? La fase arterial, pues, está pasando el contraste hacia las, porque en la tomografía intravenosa y la tomografía se va a elegir una vena que para, ¿no? Pues tiene que llegar hasta el corazón, es el vaso. La fase córtico-medular es importante porque, como hemos dicho, existe más irrigación a nivel de la corteza cerebral. Entonces, primero, en un espacio relativamente corto. Algunos eligen poner la mitad de contraste, la otra mitad, parece que esa fase se termina. Porque las fases son. Entonces, en ese momento vamos a evaluar cómo está la corteza, su grosor y cómo pasa el contraste. Y en la fase nefrográfica vamos ya a tener una distribución en todo el cuerpo. Eso significa que en ese momento podemos medir adecuadamente los diámetros del riñón. Bien. Pero aparte podemos ver algo que provoque defectos de llenado o avidez. ¿Qué me refiero con avidez? Que en un lugar donde haya por algún motivo más irrigación, probablemente se define y se tiene. Y después tenemos la fase hidrográfica, más, la cual ya el riñón ha vaciado la mayor parte del contraste del sistema colector que nos va a pintar tanto la pelvis como los uréteres. Y de ahí, esta fase hidrográfica va a tener menos. Por eso, cuando se hace rayos X, generalmente se hacen 3 o 4 cada 7 minutos, 8 minutos series, ¿no? De placas para ver en media hora cómo está comportándose el sistema. ¿Y para qué nos sirve eso? Miren, por ejemplo, la silueta renal, si se mira, esto es inicio, esto es una técnica mixta, utiliza tanto placa como coloración. El cálculo se mira. Cuando yo le ponga contraste, no se ve. Por eso toda la orografía va a empezar con una placa normal. ¿Qué más puedo ver aquí bastante bien? Esto. ¿Qué es esto? La silueta del sol. Entonces, una placa normal. La tomografía sin contraste, para que ustedes vean cómo se ve de feo. No hay mucha distinción, pero sí vemos el cambio, ¿no? ¿Okay? Y así vamos a ver la fase gráfica. Porque la córtico-medular es intensa en esta zona. Pero esto es una fase nefrográfica donde puedo ver varias cosas. Los bordes del riñón sí. ¿Por qué? Porque a veces existe la persistencia de la radiografía fetal. Para ponerlo en corto, el riñón se forma de varios riñones, ¿no? Y a veces esa fusión, por lo menos, se completa. Bien. Y no vemos que el palito está delgado. Se continúa. Vamos a ver la fase hidrográfica, donde ya casi todo ha ido hacia. Entonces podemos ver, esta está la mejor, probablemente antes era mejor. Podemos ver los cálices mayores, los córnices. Acá se están apreciando más o menos las pirámides. Y como ven, se elige una ventana que es rosa, como la ventana ósea, para priorizar el contraste. Y si lo vemos, ahora pasamos a una radiografía de rayos X, estamos viendo más o menos minutos cómo se mira. Una, dos, ¿no? Cálices mayores, uno, dos, todos vemos cálices menores y los córnices. Vemos el uréter, por eso se descubren las estrechez, que se puede ver acá, las estrechez de vista por aquí, y los al inicio, sin embargo, ya no llegamos a ver mucho. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se hace una radiografía se dice cuando se suelta, este es al 80%,
ya podemos ver que hay un llenado básicamente normal, ¿no? El ureter posterior lateral, ¿no? Se afila porque está dentro de la vejiga y se está llenando la vejiga. Ahí no hay nada raro. Pero de repente el cálculo produce aquí hematuria. Y la hematuria es una indicación para poder hacer, en este caso, mantenimiento. En primer lugar, esta es una fase ya hidrográfica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no voy a explotar. Pero si veo la vejiga, ¿y qué veo acá? Los dos riñones deberían tener un comportamiento similar. ¿Okay? Acá vemos que este riñón, digamos, ya cumplió su trabajo de estimar. Todavía queda contraste, ¿no? Hasta incluso puedo llegar a ver parte. Por otro lado, esto no es normal. Parte se ha extravasado. El grosor del ureter es diferente. ¿Okay? De hecho, no solo se extravasado por aquí, sino ¿no? Viendo cuánto se pasa. Se extravasado, y si lo vemos, este ureter engrosado termina aquí, donde hay un defecto de llenado. Si es una fase filográfica, porque esto lo demuestra, pero aquí hay un retraso, ¿no? Los retrasos pueden ocurrir por varias causas. Primero, por obstrucción. Lo que no es bueno es que haya cálculo. Pueden ocurrir por insuficiencia renal, en caso de una nefropatía, las fases, no la filográfica obviamente, pero sí la se van a prolongar. Si hacemos una tomografía de ese paciente, vemos que este ureter está bien y este no. Hay una zona que tiene una densidad, es un contraste en la pero tiene una densidad muy alta. Y si seguimos viendo esto, pues, vemos que dentro del ureter existe. Básicamente eso es una indicación. ¿Podría ser una piedra? Sí, también. No, no aquí, ¿no? También hubiera podido pasar una piedra, una conmoción extrínseca por un tumor de afuera, por ejemplo, el ovario. El embarazo va a causar esto de una forma, ¿no? Pero el punto es que esta técnica nos permite evaluar bastante bien la renal, no solo por obstrucción, sino por otros casos. Como les decía, la hematuria también es una indicación para hacer una. La resonancia se suele usar también para caracterizar tumores en casos donde no se produce contraste, en casos que las temperaturas. ¿No? Vamos a usar contraste, sí, y la difusión, la cantidad de agua o el comportamiento del agua, es muy buena para tumores tanto renales como hepáticos. La tomografía, la resonancia de la próstata, es muy importante porque acá sí podemos diferenciar por la composición de las zonas. La secuencia, en este caso, se ubican de este país, ¿no? Sí. Generalmente las tomografías no suelen tener contraste. Entonces, esa sería una secuencia ¿no? Los vasos, acá tenemos toda la próstata. Todo esto, estroma, esta zona de acá, esta es la zona bien, esta es la zona, ¿no? Acá ven la zona periférica, más. No. Lo mismo aquí, tenemos bastante lindo, un pozo, y la idea de la cápsula de la próstata, también es una celosa, no es tan fácil sacarla como en muchos casos. Y en la parte lateral, podemos ver aquí, ambiente 2, acá está el pubis, aquí está el estroma, esta es la zona central, y esta es la zona periférica. Y todas se caracterizan bastante. Si eso aunamos, recuperación, para quitar la grasa, que está alrededor, sobre todo difusión, para caracterizar los módulos que podemos encontrar, la resonancia de próstata es muy buena para detectar. Se usa con un poco más de amplitud que la resonancia. No hay estas
estudiar lo que son los pacientes jóvenes. Obviamente se suele pedir, ¿no? Existen varios scores para eso, de IRAS, es decir, que IRAS es un PIRAS, para ver al final también la decisión de ir o no. Nadie va a sacar de entrada la cosa. Muy bien. Esto es interesante. Impresiones a repetición. Cosa que no es rara, pero digamos que esta persona se cuida bastante. Pues cuando uno se cuida, no cuida más que ¿ya? Solo hay a veces dolor en mi. ¿Qué más deberíamos pedir? En este momento sí que dice. Y nos vuelve a repetir. Vamos Mayo es la quinta vez. Por si acaso, el examen empírico está todo bien. No tiene cambio. En un varón y una mujer, si son exámenes a repetición, hay que caracterizar la urinaria. Obviamente una ecografía lo puede hacer, pero si nos enfocamos más en el sistema colector sería un regalo, ¿no? Una de las unos, pero entonces hizo la ecografía. Que al inicio está bien, se ve la zona del psoas, no se ve la salida renal, pero bueno, no hay problema. Se describe que las sonografías deberíamos recuperar, ¿no? Sí, pero no con enemas, pero acá sí estamos viendo ya, nada, todavía solo estamos empezando la fase. Miren, acá están los riñones, acá también. Este riñón está donde debe, ¿no? Un poquito más. El problema es que yo veo el polo superior, pero no veo el polo inferior. Y si nosotros nos atenemos a ver en esta fase nefrogénica el borde por el poder. Y es más, como está empezando la fase pilográfica, estoy viendo aquí, cáliz. Claro. Entonces ahí ya el diagnóstico. ¿Qué es? Riñón enterrado. Simplemente porque los riñones no se quedan lo suficiente, estaban peladitos, pero vamos a ver así, sobreverán el índice. No es lo más común, ¿no? Lo más común es simplemente que haya descensión de riñón, que el ejercicio anterior, pero yo llevo a estos unos 5 o 6 minutos. No es raro. Ahora, si yo me dedico a ver la necesidad, la única forma en que yo hubiese podido verlo hubiera sido que se hubiese prendido el foco, porque el riñón no estaba donde debe, eso sí debería pasar, y me dediqué a ver esto que ven acá, cuerpo vertical, esto es la aorta, estamos viendo aquí, esta imagen de forma normal para ver. Y subimos y encontramos que están los riñones arriba. Una imagen completa, y también lo podemos ver obviamente en una tomografía. Y acá está claro que los riñones no se han tratado tanto en la imagen coronal como en la facial. Entonces, de forma, hacen una resonancia de lo vamos a ver, pero ahí ya no me interesa tanto, ¿no? Muchos detalles. Ya sé que hay un riñón en herradura, hay que ver la función renal, ojalá le vaya bien. Que a muchos les va bien, ¿no? A ver, un paciente de 54 años, un lumbar moderado, con episodios que ha tenido antes. ¿Ven la imagen? ¿Qué ven? Voy a pintar más o menos. ¿Ya han visto? No está, pareciera estar un poco engrosado, pero en realidad yo no diría que sí. ¿Okay? Lo único
que al parecer tiene, deberíamos buscarlo bien, es esto. Aquí hay carencia, aquí hay una duplicación del sistema biológico, que puede ser parcial o puede ser total. Yo no podría ver eso bien. Debería ir una bibliografía para ver. Pero no es solo eso. Se supone que acá, por ejemplo, voy a poner acá una de las pirámides, ¿sí? Esa es una pirámide de San. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto es? ¿Sí? Entonces, de 4 años tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, más. ¿Sí? De acuerdo a criterios, no número de elasticidad, vamos a identificarlo con una probablemente sea el hígado, que es que sirve el diagnóstico. ¿Qué es el hígado? ¿Ah? No hay reacción de la vía, nunca se va a ver. Si el hígado, los renales, Ahora, ¿cuál es el problema? Que tarde o temprano va a llegar. ¿Qué tan tarde, qué tan temprano? Obviamente que será todo el día. Entonces, parte de eso es que tenga una adecuada vigilancia. La urea. Para eso, vigilar también las 4 a 6, ¿no? Un paciente de 60 años, de gráfico, ya saben que hay que evaluar la lesión de hueca o por lo menos sangre dentro del abdomen. Dentro de eso, si no hay, podemos proceder sea por ecografía, sea por tomografía, de más rápido y conveniente, de acuerdo a la estabilidad del paciente. Entonces, la ecografía es bastante rápido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Esta es la silueta renal, este es el hígado, otra vez, su cápsula, su parénquima, su seno y el hematoma. El hematoma que es grande que incluso ha provocado cierto edema en la zona que está establece. Y lo mismo aquí. Y aquí sería más fácil verlo porque está. Entonces, los quistes, cuando hablamos de esta enfermedad, son definidos. ¿Ya? Porque muchas veces, de repente esto lo vamos a ver y por la premura o qué sé yo, no vamos a caracterizar completamente que es tipo hipogénico o por eso que sale. Pero estos no pueden ser bien. ¿No? Si lo caracterizamos por tomografía, pues la densidad es evidente incluso con contraste. Recuerden, como en el caso del aneurisma de aorta, una vez que la sangre se rebasa de alguna forma, o sea, se sale del vaso, va a activarse, entonces ya no va a tener contraste. Entonces, esos son ejemplos de un traumatismo. Una duración y si hay que operarlo o no, eso también nos va a decir que va. Por eso la ecografía también es más fácil hacer un seguimiento. Cada cierto tiempo, si esto aumenta. Aunque también lo tenemos que hacer con hemoglobina y estado. Y lo mismo tenemos acá, pues es un hematoma que tampoco hay que y esto que estoy poniendo aquí es importante, lo vamos a revisar mucho mejor cuando hablemos de sistema. Los hematomas crónicos pueden ser y de igual forma pueden ser hiperdensos. Tanto, más bien, en la resonancia es diferente porque un hierro provoca otro. Por tanto, en tomografía se vuelven hiperdensos y eso es de lo que nos valemos para hacer nuestras tomografías en contraste, ¿no? Cuando hay la posibilidad de una enfermedad cerebral. Un paciente de 35 años con una creatinina elevada, porque, bueno, aparte de cansancio, según él, no siente nada, pero tú lo ves pálido, con disminución de peso,
terroso, ¿qué esperaríamos? Recuerden que la elevación de la creatinina no es a la 100. Cuando sube ya está importante, de una forma importante. ¿Qué podría ser esto? ¿Le tomamos algo más? ¿Cómo creen que está la presión? De 2, claro. Hemoglobina. Vamos a lo específico, también diría único, proteína, horas, ¿no? Nada. Y si quieren se van a hacer. Probablemente eso es el. ¿Y qué ayudaría a las imágenes? Si no tuviera imágenes, como esta, por ejemplo, que estoy viendo, les decía, ¿no? La relación del parénquima con el seno es también ligada. El parénquima es más ecogénico y el es una cosa que viene por solo nos sirve para, en cierta forma, no que si se ve diagnóstico, pero para darle más peso. Ahí probablemente más nos va a interesar. Esto sí me dice que es todo. Una creatinina de 2.1 puede pasar por ¿no? Ya se va por lo que ya dormir en el piso, todo el día, puede subir la creatinina ahí. Y es una cosa más bajo. Tomás tu agüita, te pones bien, va a bajar. Pero con esto ya sabemos que obviamente, no sé si tengo bien. Y lo importante en este sentido es, miren, en primer lugar, esta es nuestra fase temporal, ¿no? Todavía no baja. Aquí ya bajó. Este renunció. Entonces, la fase ¿por qué? Porque simplemente ya no funciona. No puede procesar el estructura. ¿Ah? Claro, nos trata de eliminar. Eso también es malo porque lo que hemos repetido desde que hablamos de cardiografía es contraccional. Tenemos ya la idea, ya no vamos a volver a repetir nunca más. ¿No? Hay otras formas de ver la función. Por ejemplo, con ya, ¿no? Mejor que cuidado. Pero eso ya también nos da el diagnóstico que es una insuficiencia renal, ¿no? Ahí, y lo que toca es caracterizarlas y ver el estado del paciente. Eso va a ser lo más importante. Una vez que lo hemos caracterizado, para ver si tiene algún tratamiento específico, lo que importa es el estado del paciente. Probablemente vamos a terminar ahí, con mucho uso de ponerle un nuevo o variantes. Lo mismo disminución del parénquima, prolongación de la fase que aquí no lo vemos, pero obviamente lo van a decir. Y este parénquima que parece estar disminuido, y aquí hay un poco de prolongación de la que de hecho se ve acá mejor. Esa estriación, ¿no? Que se prolonga es característica de eso. Un paciente de 70 años con frecuente, entonces sí es algo elevado, pero no para decir que no debe que ver todo. ¿No? Ahora, ¿cuáles son esos síntomas del prostatismo? Fricción frecuente, ¿no? Retardo. Entonces sabemos que tiene una prostata grande, yo no me voy a dedicar a la prostata, no va a haber problema, porque es lo mismo que ¿no? Entonces si vemos una vejiga que tiene más de 5, eso ya es una vejiga. ¿Por qué es engrosada esta vejiga? Es engrosada porque tiene que vencer la presión que el uretra le está poniendo la zona central. ¿Qué otra cosa deberíamos hablar de eso? Claro, obviamente no es de esa zona. Recuerden que la vejiga no tiene que
vascular externa. Por ende, muchas veces cuando crece, podemos ver trabéculas, trayectos, así como e incluso, perdón, divertidos, ¿no? ¿Qué? Eso es parte de, eso no dice que es peor. Solo que 5 centímetros ya es una velocidad de esfuerzo, significa que probablemente aún si vamos a ver que eso se va a recuperar, y nos indica que tenemos que ver los lineales porque probablemente allá, ¿no? Y así se puede ver la, como ven. Una mencionemos cuando ven, si lo ven en su casa, van a ver aquí un poquito negro que es la sonda Wolf. Lo mismo acá. Podemos ver un divertículo acá y cómo se proyecta una travésula. Todo esto es el color de la interesante. La señora que he tratado con reserva, con radioterapia, en este caso, obviamente podríamos empezar con monografía, pero a veces se suele empezar con eso. Porque en el supuesto, obviamente no lo voy a volver a hacer, pero en el supuesto de que haya un problema, que haya riñones así, vamos a ver la posibilidad de que su función no sabemos cómo funciona nada, pero por eso empezamos con la ecografía y valoramos. Yo estoy viendo acá un parénquima relativamente normal, tal vez para el tamaño que tiene. Una vez está llena de, y eso ya está en el está. Entonces, eso es urétero, hidro, ¿no? Si lo vemos, igual. Ojo, o sea, si es pequeño y está para afuera, recuerda que la tele renal puede estar en pero eso obviamente no es. Eso es tremendo. Increíblemente parece que está lo entonces, vemos lo que se mira. Bueno, esa es la sociedad de pero podemos clasificarlo así, ¿no? 4. Siendo el 4, el momento en el cual hay el desplazamiento. En el grado 3 no hay adelgazamiento, pero sí estamos tomando hasta los menores. Generalmente, geográficamente, se puede hablar solo de grado 1 o 2, ¿no? Siendo el tercero, tiene disminución. Pero nosotros no podemos hacer eso. A ver, un paciente con hematuria, que es una indicación de hemografía, pero también indicación de todas maneras, creatinina baja, vamos a ver una cosa baja, bueno, y en fase con contraste estamos viendo que el parénquima reemplazado por heterogénea, y acá podemos caracterizar que está en el polo, ¿no? Entre otras cosas que deberíamos ver ahí, por ejemplo, dice que si lo hace, proyecta hacia la vena renal, y si lo hace, pero lo importante es reconocer eso. Imagen heterogénea, que se puede ver igual de bien. Tumores de la vejiga, también por ser el medio que es bien caracterizado, ¿no? Y acá podemos decir es un pólipo. Sin embargo, no se opera, ¿no? Entonces, una cistoscopía, ve lo que es, se puede proponer ahí. Igual, la idea de operar, estamos viendo incluso hay que operar alrededor de la pared. La idea de operar una vejiga es ¿qué queda después? Generalmente se utiliza como vejiga, ¿no? Un brazo de helio, se hace bonito, pero no se pone directo. Bueno, deja una endotomía o una cisto, meocisto,
quiero operar, no lo opero. El pronóstico de cáncer de vejiga no es bueno, a menos que sea grado 1. Entonces hay que valorar qué tanto le va a ayudar a hacerle todo eso en su vida. Calidad de vida y calidad de vida. Porque muchas veces el cáncer no va a volver a aparecer. Entonces, si no operar, se puede operar una parte, pero eso pasa primero con la terapia. Por eso es bueno caracterizar. No sirve tanto la como la podemos ver también cómo se ve el tumor en la, ¿no? Con contraste central, ¿no? De todo, pero un poco de derramamiento. Ahora, hablando del contraste, ya dijimos, no es hipertrofia, hiperplasia, no provoca cáncer, pero puede coexistir. Entonces, por eso existen esas otras formas de tratar o de lidiar con el PCA, ¿no? El PCA libre, el PCA, para empezar con la cantidad de que hay, el volumen. Los 4 grados que hemos dicho pueden ser asintomáticos o claudicados, ¿no? La urografía intravenosa también nos puede dar el piso vesical, de todo. Y siempre es importante medir el volumen original que debería ser o menor de 5. Pero no necesito, está ese volumen aumentado, pero no hay nada. Entonces estamos viendo aquí la citostática, evidente. Esta es la letra. ¿Sí? Hay nódulos, probablemente sean adenomas, la parte muscular, la parte central. La parte central se desarrolla esta elevación, que es lo que se conoce como elevación de conciencia. ¿Qué sería esto de acá? La vejiga. El esfuerzo, como las clavículas. Y esto es otra que estamos viendo para poder medir. Medimos los 3 diámetros y acá nos da, por ejemplo, un volumen de 109 metros cúbicos, ¿vale? Es un grado 4, ¿no? Ya fue, no la van a ver. Y aparte, operar en cualquier problema. Lo que se hace es tratar de. Así se puede operar, pero no la vamos a tocar. Lo que se hace es que se entra por la letra, central, y probablemente se dice que son. Aparte de eso, se puede dar tamsulosina para relajar la vejiga y estar así, para que pueda orinar un poco mejor. Y desmayarse depende de su caiga, porque es el problema de la vejiga, ¿no? Y a veces les cae mal. Y se pueden dar también bloqueadores, ¿no? Y así lo podemos ver también en una tecnología. Y así lo podemos ver en una resonancia. Entonces, en que esto es todo. Y eso es la difusión. Aquí vemos que, a pesar del aumento, no hay una lesión que restringe la vejiga. Podemos ver, ¿no? Tumores articulares, los dejamos como tumores porque a veces no podemos ver. ¿Cuál sería bueno saber? ¿Por qué? Porque un tumor benigno no solo sacamos se prefiere sacar esto. Porque existe la idea, que algunos estudios apoyan, de que si entramos por el escroto, va a haber una diseminación que no va a ir al sitio lógico. El sitio referente tiene vasos que se relacionan y eso se relaciona. Entonces, generalmente los tumores testiculares van a
incluso el escroto se va a detener. Entonces, por eso, el tumor maligno siempre es sacado de una orquitonía radical. Y aquí, como vemos en los heterogéneos de ojos difusos, vemos que tiene bastante funcionalidad. Y eso ya es un criterio para pensar que es un tumor maligno. No se hace biopsia. La presencia de calcificación suele ser un indicativo de la. Si no es en el momento, el sentido de es una lesión igual heterogénea, hay vascularidad que eso es. Esta lesión, ¿no?, que se caracteriza en este momento, tiene los resultados en la heterogénea, pero si la dedicaron un par de semanas, de repente ahí mejor que te quede no hay auscultación, se puede observar. Y ocurre con muchas cosas, por otro lado, la tensión testicular, que clínicamente es bastante evidente, volumen, edema, y esto siempre a nivel de referencias, de luz, más abajo encontramos todos los elementos, ¿no?, y vemos esto, el power Doppler, que es bastante vascularización. Signo de edema, signo de remolino, ya no se dice. Lo otro es que este testículo, por ejemplo, es un poquito heterogéneo por el volumen, por el edema, y siempre los testículos tienen en caso que haya una torsión, probablemente sea vascularización. Entonces, la sospecha sí se puede convertir en una certeza con el uso de la ecografía para